Monty Peiró, buenas Marcos tardes. Bañó. ¿Cómo estás? Mientras el liderazgo de este país está en entredicho, crisis absoluta del Yo, gobierno. sinceramente, yo me quedo con la parte de que Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Sí. A mí me gusta ese momento en el que su carta de repente gira y la cosa se pone un poquito como una bachata, ¿no? Un poco. Bueno, vamos a introducir a nuestro público. Imagínate que dentro de 2 años alguien Ya, escucha este bueno, podcast y no pues sabe nuestro que presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acá el perro Sánchez, ha decidido tomarse 4 días de descanso. para ante- meditar Ujú. si dimite o no, porque, y esto no lo dice él, pero sabemos que lo piensa, está hasta la polla. Está hasta Está hasta los cojones hasta ya los de todos cojones nosotros. Del acoso de la prensa que... De la prensa de ultraderecha, de algunos pues periódicos digitales, bueno, periódicos por llamarlo de alguna manera, digitales, pues que se han dedicado a esparcir bulos y a ejercer Sobre esto su que se mujer. llama el lawfare Sí. sobre su mujer. Y entonces Perro ha dicho: hasta los cojones me tenéis. Yo soy un hombre enamorado Ujú. y antes va mi mujer que dirigiros, panda de gilipollas. Eso es lo que ha dicho. Es fuerte porque, quiero decirte, hay gente que no te contesta en WhatsApp. Ya. Y Pedro Sánchez, si tiene que dimitir Sí, por amor, sí. dimite. Dimite Es por fuerte. amor. A mí esto me ha tocado. Y le dice delante de toda España Delante lo de toda profundamente España, enamorado que está. Es muy fuerte. Soy un hombre profundamente Profundamente enamorado. Y a mí me gusta mucho cuando dice: me pregunto legítimamente Ujú. si esto vale la pena. Bueno, Pedro, eso me lo pregunto yo cada mañana. Yo abro los ojos y digo: esto vale la pena. Esto vale ¿Realmente la- esto vale la pena? realmente Ya vale te digo la yo la pena. respuesta, perro. No. No. Pero, no obstante, quiero decir, todo esto forma parte, evidentemente, de un movimiento estratégico. Ujú. Ya sabemos todos que Perro Sánchez siempre parece que está acabado y siempre resurge. Siempre pide una ambulancia, pero nunca es para él. Perro Sánchez, o también le podemos llamar John Nieve, a lo Sí, mejor, sí, porque sí. es muy fuerte. Yo creo que es una estrategia claramente en la que él, de manera, bueno, él o su gabinete o quien cojones le diseñe estas cosas, ha dado una estrategia bastante inteligente que supone desviar la atención y dirigir el foco hacia lo quemado que está y hacia lo absurdo de estas técnicas, porque se está hablando más de lo cansado que está y de que es un hombre profundamente enamorado, Claro. que de las acusaciones en principio No, en principio falsas. no. Estos son totalmente Las falsas. acusaciones infundadas, falsas y ridículas contra su mujer. Entonces, la realidad es esa, es que se está hablando de que Perro no puede más. Con lo cual, su estrategia es muy inteligente. Sí. A Yo ver. ayer en un grupo de WhatsApp que tenemos, la gente estaba muy asustada diciendo que la ultraderecha estaría dando palmas con esto y yo dije: de eso nada. Esto, el Perro lo tiene clarísimo. Es que no dudo. A ver, yo creo que las dos cosas son reales. No. Obviamente la derecha está dando palmas, pero No está dando palmas. la Sí, derecha está contentísima de que ¿Qué Pedro va? Sánchez Ya están bien, sea pero- un cobarde y Pero que no es un cobarde, que va a volver el lunes más Perro y más Bueno, Sánchez. partimos en gran desventaja porque en cuanto salga este programa, Va a salir domingo. a las 2 horas ya Bueno, se sabrá qué pasa con el Perro Sánchez. Yo y te aquí digo que estamos no va a nosotros. dimitir porque ni de coña. Si dimite, no pasa nada. Yo no soy analista política, no le debo verdad a nadie, pero mi teoría, que veo bastante clara, es que ni de coña dimite. A ver, lo que sí que se habla es que aparte de que hay algo de cierto claramente en el que él está claramente afectado, es decir, este tipo de movimientos tampoco se harían si no le afecta Hombre, un claro, mínimo. pero no ¿cómo es, no te va a afectar? no es pura estrategia. Claro que es pero pura estrategia. En el caso de que sea pura estrategia, o en el caso de que sea estrategia, es cierto que tampoco le implica, y es lo que mucha gente a veces no ve en el análisis político, que muchas veces uno hace sus estrategias de cara a su electorado potencial. Es decir, a Pedro Sánchez le da igual que la gente de derechas haga palmas con su decisión. Obviamente, o no. porque aparte la realidad es que hoy eran trending topic, hashtag yo con Pedro Sánchez, Claro. hashtag presidente no te vayas, hashtag manos sucias. Y todos los progres de Twitter diciendo una vez más apoyando al PSOE en contra de mi voluntad. Exactamente. Que es lo que exactamente. en Por eso parte te digo el que PSOE está busca. que está, por eso, es que ya es que es como el tercer o el cuarto golpe de efecto de Pedro Sánchez, que siempre se comete el error de infravalorarlo porque es guapo. Claro. Y además de no, guapo, no. siempre tiene un as en la manga. Pedro Sánchez, utilizando un mal símil futbolístico, es un poco como el Real Madrid. O sea, da igual lo mal que esté, da igual al final, en el último minuto, en el tiempo de descuento, Así es. le van a pitar un penalti a favor. Y... Bueno, en este caso un penalti a favor no ha sido, porque es más bien un poco lo contrario, pero sí, muy fuerte. Pero él sabe darle la vuelta. El Pedro Claro. Sánchez vuelve a hacerlo.
veremos qué Pase tal. lo que pase, si se lo deja o si sigue, se va a ir con la cabeza, o sea, va a seguir en el estado en el que se quede, Sí, con la cabeza bien alta y, sobre todo, profundamente enamorado. por supuesto. Cosas que no. Que no, coño. Dime. Mi cosa que no de esta semana Sí. es que pase algo súper fuerte Sí. en un caso de true crime, como por ejemplo el de la Guardia Urbana, que de repente Vale. Albert López, ¿no? Confiesa que él mató a Pedro y no pasa Es nada. verdad, esto o sea, nadie ha dicho nada. por o un sea, momento se tambalea Twitter, todos Sí. ahí de rollo, madre mía, Rosa Peral ahora se va a coger a su inocencia, no sé Claro, qué. De repente pasan 3 días y como si no hubiera pasado nada. Claro. Dios. Quiero decir, estamos Tú que los eres amantes bulla. del true crime, Sí. estamos en momentos de muchísimo estrés. Está siendo el juicio de Daniel Sancho, el padre de Daniel Sancho liándola, diciendo en HBO que todo pasa por algo y que esto es un aprendizaje. Albert López confiesa, por favor, Sí. nos tenéis en vilo. ya. O sea, son... No, pero claro, no pueden decir nada. Lo peor es que no nos vamos a enterar hasta dentro de un año, hasta que Carles haga algo. Carles Porta, por favor, danos ya. Tiene que quinto estar ahí. capítulo de la Él Guardia tiene que Urbana. estar en los juzgados Él tiene que ahora estar mismo. poniendo Yuma la Fusco y si no está, pues me parece... Entonces, eso, por favor. O sea, pero tú qué quieres, o sea, realmente Yo, tu mi- exigencia cuál es, que Mi sea... exigencia es que no puede ser que Albert López digan que confiese que ha matado, luego resulta que se lo había confesado a su psicóloga. Pero bueno, Uy. que una psicóloga tampoco es un cura, te quiero Ya. decir, que si se lo ha... Que yo quiero saber, o sea, no puede ser que durante un día ese sea el titular y Ya. luego sigamos como si no hubiera pasado nada. Perdona, queremos saber. Perdona, queremos saber, porque aquí hemos apoyado a Rosa Peral desde el principio. No, qué cojones. Aquí no se apoya a nadie, quiero decir, aquí son todos una banda de desgraciados. Es pero verdad, no, Rosa queremos Peral, saber qué pasa. Da igual, a mí como si todo el mundo testifica, o sea, se declara culpable Rosa Peral. Rosa Peral es muy culpable. Rosa Peral es muy fuerte, esa persona. Rosa Peral es muy fuerte. Es muy fuerte. Pues nada, Mutipero, ya veremos si hay noticias en breve, aunque no lo parece. Se ha quedado todo muy dormida. Bueno, Pedro algo tendrá. Sánchez otra vez se ha llevado todo el Eclipsando. foco Claro. y nadie está hablando de lo que interesa, que es de... El crimen de la Guardia Urbana. El crimen otra de la vez. Guardia Urbana 2. 2. ¿Qué tienes tú? ¿Qué traes? Yo tengo una cosa que siempre que tengo, desde que tengo uso de razón, he odiado y seguiré odiando y odiaré siempre, que es en los conciertos. Hay un momento que, por lo que sea, algún día se puso de moda y todos quisieron emular a King Africa. Y da igual el concierto, ya sea de rock, ya sea de country, ya sea de lo que sea. Hay un momento en que te obligan como espectador a ponerte de cuclillas, Eso es una mierda, hacer una sentadilla isométrica a ahí. hacer una sentadilla durante mucho rato. Sí. Que yo ahora no tengo ningún problema porque yo voy a CrossFit Montepeiro y estoy preparado. Muy Pero bien. yo Marcos, muchas veces no todos los estoy. hombres de tu edad van a CrossFit, no eres ninguna excepción. Ya lo sé, de esto quiero hablar la semana que viene, en la intro de la semana que viene, porque es un tema, esta movida. Es fuerte. El caso es que no quiero hacer cosas que no quiero hacer. Yo he ido a ver un concierto, a escuchar música, a hablar con mis amigos y a beberme una cerveza. No vengo a hacer ni sentadillas, ni Ni coreografías. ni a saltar, ni a hacer coreografías Ni raras. flash mobs con gente borracha ni nada. Y lo mismo digo de los pogos y todo esto. Los pogos tampoco me parecen bien. No Todo mal. obliguéis a la gente a hacer cosas A ver, que no quiere. nadie te obliga a hacer pogo, ¿eh? Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que te quedas tú el único que se queda de pie haciendo el subnormal. O sea, pareces un flipado porque no estás No, siguiendo a ver, el rebaño. Lo que puedes hacer es arrimarte a un lado, que es lo que hago yo. Y claro, pero ¿y si no estás en un lado? Te tienes que... Te desplazas a un lado, que tampoco es... Quiero decir, tú no vas a ver conciertos al Palau Sant Jordi. Yo puedo ser un flipado por no querer hacer la sentadilla y luego pegar el saltito en el estribillo, pero no quiero tampoco parecer un flipado. Bueno, ¿Soy un Marcos, flipado? a veces, No soy un flipado, a no sé, veces no me uno gusta. no puede quererlo todo. A veces la gente tiene que tomar decisiones. A mí no me parece bien, así que nada, Pues yo nada. qué sé, centraos en vuestra música y dejadnos a los demás en paz. Claro, si vuestros estribillos son lo suficientemente buenos, no necesitan que la gente haga Exacto. una performance extraña. Abajo, abajo, abajo. Canciones que ya. Canciones que ya. Canciones Marcos, cariño, hoy vamos a abrir pasa? un melón ¿Así? bastante fuerte. Ideal. Me parece Lo muy hemos bien. esquivado durante 6 temporadas, Ujú. pero ha llegado el momento ¿Sí? de que hablemos de Mago de Oz. ¿Qué tal tu relación Ojo. con Mago de Oz?
Mago de Oz, pues yo creo que mi relación ha sido muy coherente y muy sana todos estos años. Me llamó la atención un par de canciones cuando era adolescente, cuando tenía que ser, cuando tenía que ocurrir. Es decir, el ponte en pie, haz al puño y ven y todo eso. Pues cuando tenía, ¿cuántos? 16, 17, 18 años, claro, no lo sé. La fiesta pagana, ¿eh? La fiesta pagana y todo eso. Ignorarlo por completo el resto de su discografía. O sea, no me interesa ninguna otra canción. Supongo que había alguna también. Supongo que conoceré más de las que yo quiero admitir. Sí. Y obviamente cuando eres un hombre medianamente adulto, huyes por completo de este grupo de música que no ha aportado grandes cosas. Pero ¿qué nos tienes que Bueno, nos yo fui quieres muy contar? fan. En mi caso la historia es un poco al revés. Yo me hice fan con el primer disco, se llamaba Jesús de Chamberí. Ajá. Yo tenía 16 años y yo los vi en la Roxy, en la sala pequeña de la Roxy, que éramos muy poca gente. O sea, fue como que los descubrí antes de que lo petaran. Antes de que fueran famosos. Sí, luego sacaron un EP, si no recuerdo mal, el EP de La Bruja, que eran como que recuperaban canciones antiguas. Luego ya sacaron La Leyenda de la Mancha, que se hicieron bastante conocidos. Ajá. Y yo ahí fue cuando me bajé del carro. Vale. ¿Te bajaste del carro por algún porque eso? Porque me dejó de gustar y porque, no sé, bueno, ese disco aún me moló, luego ya me bajé. Pero esta semana estaba yo de cena con mis amigas Tania y Julia, sí, que les mando un saludo desde aquí, porque son las mejores, y entonces vinieron también Carmen y Milky, que desde aquí también les mando otro saludo porque son dos oyentes madrileños nuestros que ¿sí? son gente estupenda, gente guapa y gente de muy grupos bien. Muy punteros como Biznaga, Tiburona y Amigas Íntimas, que son ¿sí? lo mejor que hay en Madrid. No es poca cosa, ¿eh? Pues estábamos en esta cena con esta gente tan cool y no me acuerdo quién. Yo diría que fue él, que fue Milky, pero alguien nombró una canción de Mago de Oz que ellos tienen que se llama Haz un sitio entre tu piel y me gustaría comentarla contigo, ¿vale? Vale. Es una canción dedicada a las personas con síndrome de Down. Eso es importante que lo ¿cómo? sepas. No, a ver, ¿cómo? ¿Es una canción dedicada? A las personas con síndrome de Down. Y esto es así Esto como no suena. puede acabar bien. Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel. Vale, si me ves, bésame. Ya. Hazme sitio entre tu piel. Me dices, el tema de momento no me encaja demasiado. Ten paciencia, Marcos. Vale, ok. Ten paciencia, Muy que bien. las prisas no son buenas consejeras. Muy bien. Voy buscando alguna voz en mí que me ayude bien a discernir, pues mi mente es un vestido que me queda mal. Ok. Voy buscando alguna voz en mí Sí, ¿eh? que me ayude bien a discernir, pues mi mente es un vestido que me queda mal. Ya de entrada esto Vale. es un poco... Claro, nos has hecho como el spoiler ya del tema y ya empieza a ser un poco turbia esta movida. Mi mente me queda mal. Es un poco incómoda la es movida. un poco incómodo. Vamos a seguir. ¿Cuál ha sido, dónde está el error que me ha condenado al terror de una mente en blanco y negro? ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás. Este estribillo le ha encantado mil heavies. Estoy solo y tengo miedo. Vale. Dice así. ¿Cuál ha sido? ¿Dónde está el error? Ujú. ¿Quién me ha condenado al terror de una mente en blanco y negro? ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás. Yo sé pensar. Claro. Estoy solo y tengo miedo. Vale, aquí cada uno ha escrito un verso. Sí, yo creo que ha sido eso, como un trabajo en grupo. Sí, de sí. como que tienes Y que lo han entregar, juntado que justo tienes antes que de entregar el presentarlo. día de antes, Porque sí. cada verso es una cosa. Unos hablan de una mente en blanco y negro. No sé por qué, como que blanco y negro. Claro. ¿Qué quiere decir? Luego el error. Claro, vamos a seguir. Vamos a seguir porque es fuerte. Claro, no, esto. pero lo que me llama la atención de la frase del esto en concreto es que no se termina de saber cuál es la intención de la letra en cuanto estás reivindicando o estás echando tierra, porque o piensas en blanco y negro o sé pensar y Claro, me estoy reivindicando. No te adelantes. Vale, que yo- te veo con muchas ganas ya de... Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel, que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser. Sí, Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz me susurre una caricia o me regale una ilusión. Buena.
a ver. Hazme un sitio entre tu piel. No, si me ves, bésame. Bueno, o no. ¿O no? No. Hazme un sitio entre tu piel que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser. Vale, esto es grave. Esto es bastante fuerte. Esto es bastante grave. Me da muchas vibras a este hermano mayor que tiene un hermano pequeño. Sí, pero un hermano mayor que tiene 14 años cuando escribe la letra. Exacto. Claro, esa es la movida. Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz me susurre una caricia o me regale una ilusión. Susurrar una caricia, Dame mimos, dame tu calor, te los devolveré en forma de flor. Recibirás por ti multiplicado lo que me des. Si me apartas no me integraré, si me abandonas yo me perderé. El rechazo es mi condena. ¿Dónde está mi libertad? Buscaré un futuro para mí. Me va a costar, pero sin amor no puedo. Vale. A ver. Aquí dice, dame mimos, dame tu calor, te los devolveré en forma de flor. Recibirás por 100 multiplicado lo que me des. Si me apartas no me integraré, si me abandonas yo me perderé. El rechazo es mi condena. ¿Dónde está mi libertad? Buscaré un futuro para mí, me va a costar, pero sin amor no puedo. Ya. Obviamente cuando los grupos de rock, los grupos heavies de hace unos años quieren reivindicar algún tipo de mal o de algo que pasa en la sociedad, suelen caer mucho en infantilizar y sobre todo en infantilizar y en paternalismos varios. Lo hemos hablado muchas veces sobre el maltrato a las mujeres, Sí, como son terriblemente torpes a la hora de enfrentarse a estos problemas, y aquí veo que claro, no es. Es que a mí me da un mucho poco la menos. impresión de que hay grupos así, ¿no? Que fichan con algunos temas. Tienen Sí. uno a favor, o sea, Magodios tienen uno que me acuerdo a favor del colectivo LGTB. Pues eso, seguro que tienen uno en contra del maltrato, aunque bueno, hasta aquí puedo leer. Y vale, y entonces a priori dices, bueno, esto está bien. Pero claro, al final la sensación es un poco de hacer el check desde el paternalismo. Tienen Sí. un tema, que es el siguiente que quería que viéramos ahora, que habla, este es de los más recientes, ya es con el cantante nuevo, que es Rafa Blas, que estuvo en La Voz. Ajá. Y este tema han hecho como una ópera, bueno, ellos les gusta hacer discos conceptuales, y en este caso es una especie de revisión de Alicia en el País de las Maravillas, Vale. que se llama Alicia en el Metalverso. Ay, Dios mío. mi Y vida. esta Alicia es una mujer trans. Entonces, Ajá. ahora fichan con el tema trans, Muy ¿no? bien. Se llama Seremos Huracán. Perfecto. Este niño ya buscó otro traje para él. La naturaleza le falló, su cuerpo no le quedaba bien. Vale. Claro, ya Dios. Desde niño ella buscó otro traje para él. La naturaleza le falló, su cuerpo no le quedaba bien. Que ya Muy dices, bien. bueno, a ver, esto es una concepción de las personas trans un poquito ochentera. Sí. O sea, quiero decir, total. esto del cuerpo equivocado y tal, no Sí, sería... igual que la mente equivocada en la anterior canción. Exacto, no sería a lo mejor la posición actual, ¿no? No. Más actual, vale, sí. pero bueno. Seguimos, ¿vale? Le salieron agujetas en las alas de intentar volar lejos del miedo, nunca pudo despegar. Alicia un día montó sobre un tacón y se maquilló. Sus alas desplegó, mudó su piel y voló. Vale. Le salieron agujetas en las alas de intentar volar lejos del miedo, nunca pudo despegar. Alicia un día montó sobre un tacón, se maquilló, sus alas desplegó, mudó su piel y voló. Muy bonito. Muy bonito, Muy muy basic. Bueno, Pero me encanta cómo recurren a lo poquito que conocen en realidad, ¿no? De lo que es ser mujer o lo que claro. tal. Recurrir a... O sea, el tacón es todo lo que se le ha ocurrido. Sinceramente yo no quiero escuchar más Magodios Ajá. porque me duele la cabeza, ¿vale? Sí. Pero la letra dice años de Claro. superación, muchos traumas que tragar, entre lloros y lamentos construyó su libertad, pero un día se cansó y su rostro maquilló. Construyó su pubertad. pone ahí. Construyó su pubertad, Claro, exactamente, pero un día se cansó y su rostro maquilló con pinturas del coraje. Muy bien. Bueno, en fin, pues esto es un poco... Sí.
Que, claro, a mí me crea un poco esa contradicción de, por Sí. una parte, joder, pues mejor que Mago de Oz hagan una canción a favor de las personas trans, que también te digo, las personas trans no necesitan que Mago de Oz estén a favor no de lo ellas, necesitan. ni nadie para existir. O sea, no necesitan la aprobación de Mago de Oz para nada, nadie. Efectivamente. Pero claro, bueno, pues mejor eso que hagan canciones transfobas. Pero claro, es que está todo mal. Está Está todo todo mal, mal. porque creo que ya lo hablamos tangencialmente la semana pasada cuando hablabas de gente que ha sido machista toda la vida y de repente era feminista y no quería admitir su evolución, ¿no? Simplemente de repente ha sido feminista toda la vida y ya está. Y creo que Mago de Oz en las 2 canciones que has puesto pues muestra un poco esta vertiente del check que tú has dicho. Es decir, hay que hacer canciones que queden bien porque hablamos a un público muy amplio y Bueno, no, hemos y que hablado ellos todo. yo creo que voluntariamente siempre han elegido como estar con ciertas causas, porque Claro. es verdad que hay grupos heavies que no lo han hecho. O sea, que hay que decir que hace Claro, muchísimos años hicieron una canción a favor del colectivo LGTB cuando en el heavy metal seguía siendo un tema un poco... Bueno, Ya. el heavy metal sigue siendo bastante homófobo, de hecho. Sí, sí, o sea, sí. que la intención está clara que es guay y que yo creo que ellos pues tienen como esa intención de estar con las causas sociales, pero les sale regular. Claro, porque se nota que no es algo que tengan... No les que no es atraviesa, algo que les claro. atraviesa, se nota que no es algo que tengan relativamente cerca. No, pues son 6 tíos, 6 pacos ciseteros que claro, que no tienen ni la menor idea de Mira, estas realidades. Esto me recuerda, voy a contar una intimidad aquí muy íntima porque corresponde a mi preadolescencia prácticamente, cuando tendría 12 años o algo así, y yo jugaba a fútbol dentro de mi habitación con un balón de peluche, ¿vale? Muy bien. Entonces yo fantaseaba mucho con que iba a ser futbolista muy goleador y metía muchos goles y tal. Y yo fantaseaba con que iba a meter tantos goles que iba a poder permitirme el lujo de cada gol dedicárselo a una causa. Entonces Muy bien. le iba a dedicar un gol a los ciegos y lo celebraría tapándome los ojos. O sea, era Claro. un niño de 12 años, ¿vale? Se lo iba a dedicar a, pues eso, a la comunidad LGTBI. No te creas que los futbolistas de más de 12 años han mejorado mucho tu propuesta, ¿eh? No lo parece, y viendo las últimas noticias que hemos recibido por ahí, no lo parece. Y me parece que vibra esto en la misma sintonía. Has dicho vibra. ¿Vibra en la misma sintonía? Sí. Dios mío, mi vida. Vibra en la misma sintonía, no es una mala Sobre todo eso metáfora. de vibrar. Que es el hecho de ver de una forma un poco infantil ciertos temas que simplemente, joder, ¿quieres hablar de este tema? Infórmate, o sea, no cuesta tanto informarse O un sí poco a la hora de... Sí cuesta para según qué peña que pues eso, que... Además es que estoy segura de que en Mago de Oz, a poco que rebusques... Ya. Es que no me acuerdo porque afortunadamente no me acuerdo, pero estoy segura de que deben tener alguna canción de ay, me ligo con una tía y tiene pene, me río. Seguro. Que de puta madre que de puta madre Ya. que evolucionen, ¿sabes? Pero que yo qué sé, que sí, me crea, o sea, no tengo una opinión clara, simplemente me da un poco de cringe y lo quería compartir. Por un lado, ya te digo, lo que tú has dicho, por un lado, está guay que hablen de estos temas, supongo, es rollo... Sí, pues escucha mucha gente y mejor que estén cantando esto que estén, yo qué sé, esparciendo, que sean estirpe imperial, ¿sabes? Ya. Pues oye, bien. Pero claro, sí, es un poquito el cringe, es un poquito cringe esto. Así que no sé cómo posicionarlo. ¿Lo has traído un poco o al final que estamos de acuerdo? No hay que posicionarse en No hay todo. que posicionarse en todo. El caso es que Mago de Oz ha hablado de estos temas y es De una manera un poco extraña. O sea, es como, Sí. gracias por la intención, pero da igual. Seguid hablando de levantar jarras de cerveza y todo eso. Que ya, mejor, igual es lo que toca. Sí, efectivamente. Cosas que no sé. Monty Peiró, ¿Qué tal? hoy traigo, después de mucho tiempo, la sección de cosas que no sé. Un tema... Muy bien, con esta cortinilla de Neus Ferri tan maravillosa. Efectivamente. Es un tema que, aunque a primera vista puede parecer el típico tema manido sobre viejos quejándose de gente joven y viceversa, creo que no lo es tanto y podemos profundizar un poco en cómo la sociedad ha cambiado en los últimos 20 años y si eso nos parece bien, mal o simplemente nos parece diferente.
Esto podría haber sido un Canciones que ya, también, porque el origen de este tema está en la banda británica Blur y concretamente su canción Boys and Girls, la cual siempre me ha parecido un temazo. A mí también. Porque en la última actuación del veterano grupo en el Coachella, famoso festival que se organiza en California, Estados Unidos, vino envuelta en polémica. Y dicha polémica no tiene nada que ver con el tema en sí, ni lo mal que el grupo lo toca, que eso debería tratarse aparte. ¿Lo tocan mal? Es que no lo he visto. No, lo que pasa es que ya sabes, no sé si, bueno, claro que recuerdas a Blur y cómo les gusta a veces desafinar, porque forma parte un poco de su movida, los gritos que pegan berridos en los coros y tal, les gusta mucho pegar berridos en los coros. Pero bueno, eso es otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Pegar berridos en los coros? Pegar berridos, o sea, berrean, Boys and Girls, pues, cantan así. Cualquier tío berrea los coros. Ya, supongo que no es ninguna novedad. Sí, es verdad. Lo he contado como si fuera algo como extraño. Si fuera algo que un grupo de tíos no hicieran bien los coros. Que un grupo de tíos ¿no? canten como hooligans en un estribillo. Bueno, cariño, pues todos. Bueno, el caso es que dicha polémica tiene que ver con que, pese a estar la platea inundada por miles de personas, el público permanecía impasible ante los ademanes del cantante Damon Albarn, que invitaba a corear tan mítico tema. Existe un vídeo circulando por redes en el que se ve visiblemente molesto al artista, que recrimina al público su falta de entusiasmo, que claramente no conoce el tema y gran parte del mismo ni siquiera está de cara al escenario. Obviamente este tema se convirtió en uno de los debates más interesantes del día en potencia, pero que acabó siendo la enésima excusa para que la vieja guardia de los valores artísticos volviera a pronunciarse al grito de que la gente no tiene ni idea, solo escuchan música de mierda, ya no hay respeto por los grandes iconos, todo el mundo con el móvil en vez de vivir el momento. Y oye, muchísima pereza con esto. Ya hemos hablado mucho de ello ya. Pero a veces pienso que o somos muy magnánimos con la gente joven y no tan joven que se suma a las modas, que las hay a toneladas, ya que no es algo tan generacional, y muy duros con los señores. O al revés. Últimamente mis secciones han sido un pelín catastrofistas sobre cómo las redes sociales están volviéndonos idiotas y malas personas. Así que me gustaría cambiar el enfoque. Traer este tema a un cosas que no sé, hablarlo contigo y considerar todas las opciones porque creo que el tema es un poquito más complejo de lo que parece. A mí me parece muy sencillo este tema y te lo puedo arreglar en un minuto, pero perfecto. Desarrolla tu sección. Ideal. Primero de todo, vamos con las obviedades y nos las quitamos de encima lo más rápido posible. Nadie, repito, nadie tiene la obligación de disfrutar de un artista concreto, por mítico y famoso que sea, tanto si es Blur como si son los Beatles. No tenemos la obligación ni le debemos nada a los artistas. ¿Excepto a Beyoncé. Bueno. Y a Ghost. Y a Ghost. Pero sobre todo a Beyoncé. Y mucho menos cuando ya están consagrados, han ganado millones, se los han esnifado y vienen años después a por más porque se lo han esnifado todo. Blur tuvo su época, posee un gigantesco respeto generalizado y siempre estará en la historia de la música ocupando un lugar destacable. Eso no se lo va a quitar nadie, mucho menos unos pijos de California que no los han escuchado en su vida. Y aunque entiendo la frustración de Damon, que no debe estar nada acostumbrado a que le ignoren, creo que pasado el momento incómodo las lecturas no deberían ser tan simples como la gente no tiene ni idea o no sabe valorar lo que tiene delante. ¿Y qué lecturas deberían hacerse? Pues muchas. Bajo mi subjetivísima opinión, y deduzco que también la tuya, Monty Peiró, sería otra obviedad. Y es que los macrofestivales son una basura infecta. Y Coachella es la mayor macrobasura de todas las macrobasuras infectas. O sea, quiero decir, es que Coachella no es un festival de música. Claro. Coachella es un desfile de moda. Y donde ponen música de fondo. Y lo que le ha pasado a Damon Albarn es lo que me ha pasado a mí 1.000.000 de veces currando cuando he cantado en bodas o cuando he cantado con la orquesta. Que es que la gente no va allí a verte a ti, la gente va a otra cosa, a comer, a ponerse borracho o a las dos cosas a la vez, y tú pasas por allí, estás tocando de fondo, tocas, coges tu dinero y te vas y con la misma gloria con la que has llegado, ninguna. Entonces, lo siento, Damon Albarn, tú o sea, es que Coachella no es un sitio para los amantes de la música. Coachella la gente va a hacerse fotos con ropajes de apropiación cultural máxima, a ponerse plumas de indias y flequitos
gritos, en plan, soy una indígena, cariño, tú lo que eres es una pija de mierda. Y eso es todo lo que hay que decir de este tema. Entonces, todo lo que pase allí van a ser cosas de pijos, tío. Y lo siento muchísimo por Damon Albarn, que pese a ser un borracho inglés, le tengo muchísimo respeto, pero es que, cariño, que es como si yo voy a cantar, pues eso, a Villatordos de abajo y me quejo de que la gente no se hace fotos conmigo. Pues claro que no, porque les da igual que cante yo que cante Patricia. Quiero decir, la gente va a ponerse pedo. Pues a Coachella van a hacerse fotos. Ya está. Se lo has explicado a Damon. Es al que, pobre cariño, Damon. claro, es ¿Qué que esperabas, tengo una cosa, Damon? ¿Qué a mí esperabas? me pagan 180 euros por hacer esa mierda, a ti te habrán pagado 1.000.000. Pues, cariño, ni tan mal. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿Que Dulceida y su novia no saben quién eres? Pues claro que no. ¿Tú quieres realmente que sepan quién eres? No, es que debería darte igual, porque son gentuza. Entonces, pues haces un bolo de oficio, como hacemos los músicos cientos. Vas, cantas, cobras y te vas a tu casa. Y menos lobos, y menos tweets, y menos mierdas. Perfectísimo, A Montepico. un verano a Teruel los mandaba yo a Blur. Como siempre, dando luz a los temas que traigo. Poniendo luz a la oscuridad como Carles Porta, que es mi maestro y mentor. Efectivamente. A continuación voy a seguir haciendo mi sección. Perdón. No, está perfecto. Además, creo que va en consonancia con lo que voy a decir más tarde. Lo que pasa que igual entre medias digo alguna cosa con la que igual no estás de acuerdo, pero No pasa a ello nada. vamos. Vale. No te preocupes que al final yo creo que nos vamos a encontrar. Vale, perfecto. Eso, los macrofestivales, estamos de acuerdo en que son una basura infecta Y cada concretamente vez más el los Coachella. medio festivales también. Y a veces Efectivamente. igual hasta los micros, a todos. Esta afirmación de que los macrofestivales son una basura infecta me hace particular gracia y lástima al mismo tiempo, porque no sé si recuerdas que nosotros siempre hemos sido detractores de los festivales, no solo de los macro, también de los, Claro, de también todos. de los micro, sobre todo por su masificación y sus incomodidades, que son muchísimas. Horrible. Pero en los últimos años lo de los macrofestivales se ha vuelto muchísimo peor. Los carteles no tienen ningún tipo de sentido. Los estilos musicales se han visto en muchas ocasiones reducidos a uno, el de la relevancia. Exacto. Ahí tienes a Blur y No Doubt compartiendo cartel con J Balvin o Bizarrap. O Sí. J Balvin, no sé cómo se dice. J Balvin. Y Bizarrap con Blur, en fin. Ya, sí, no, pero es que sí, no tiene ningún sentido. Y es que de un tiempo a esta parte es innegable que estos macrofestivales han trascendido la música, la cual parece más evidente que es una excusa para acudir a un evento social que nadie puede perderse. Cada año salen varias noticias de X grupo negándose a participar en X festival, abandonándolo, debido a las pésimas condiciones acústicas, ya que para que en 4 días toquen los 300 grupos que salen en el cartel, tienen que poner 40 escenarios unos junto a otros, lo que a veces impide disfrutar de ciertos artistas porque el sonido de unos conciertos se cuela Porque en los mientras demás. está probando sonido, ¿qué te diría yo? Massive Florence Attack, and the ¿verdad? Machine, Por ejemplo. delante está probando sonido Bizarrap y claro, pues una cosa... Se cuela. Digamos que se cuela y molesta. Pero es que lo peor y más triste, y aquí es donde empezaremos a entrar en el debate que pretendo traer, sin caer en los tópicos habituales, que entraré, ya te voy avisando, y es que la gente parece darle un poco igual todo esto. Mientras artistas como Coldplay, Rosalía o Taylor Swift gozan de un fandom entregadísimo que siente con mucha intensidad lo que sus admirados artistas les ofrecen, paralelamente observamos una hipertrofia en la industria del espectáculo que arrasa todas las primaveras y veranos a lo ancho de todo el mundo en nombre de la música. Y aunque quiero huir de la etiqueta malo o bueno, sí me gustaría afirmar que para la música no es algo precisamente positivo y no quiero refugiarme en lo de ahora es distinto, que la gente joven disfruta de forma distinta y esas frases que a veces decimos porque no queremos parecer unos carcas. No, pero en este caso el problema no es la música, el problema es la industria. Efectivamente. Claro. Y el problema es que la industria se ha vuelto más ultracapitalista que nunca. Efectivamente. Como todo, por otra parte. La gente que ignoró a Blur en el Coachella de hace un par de semanas no tiene la obligación ni la necesidad de conocer al grupo y ni siquiera respetarlo. Pero algo está pasando cuando miles de personas abarrotan una explanada pagando una millonada sin importarle mínimamente lo que está ocurriendo allí. Y es que, como no, el capitalismo, como bien dices, Montepeiro, ha fagocitado el concepto de la música en vivo y ha creado auténticos monstruos donde la colección de nombres en el cartel sirven para ganar un prestigio que va a generar el conocido FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo, que todos conocemos muy, pero que muy bien. La gente ya no va a estos festivales a escuchar X grupo, van al Mad Cool, al Primavera, al Les Arts, al FIB, etc. Hasta el punto en el que la gente se compra la entrada antes de que los carteles se cierren, porque necesitan decir que han ido o que van a ir. Vosotros diréis, ¿qué más da? Si la gente disfruta así,
que disfrute. Si la música pasa de segundo plano, ¿qué me importa a mí? Si los músicos ganan millonadas por participar, ¿qué problema hay? Pues a ver, aunque recuerdo que esto son cosas que no sé, mi planteamiento es que no podemos estar conformes, por muy de moda que esté y por mucha rabia que le dé a los señores, con prácticas turbocapitalistas. Que sí, que estas prácticas llevan décadas entre nosotros, pero que se han hiperdesarrollado tanto que ya afectan a todo el mundo. Pero es que aparte o sea, hay datos objetivos, como que la industria de los macrofestivales pertenece a 4 holdings, a 4 mega millonarios a los Total. que la música se la suda y lo único que les importa es el dinero. Por lo tanto, van a acabar con... O sea, me refiero, la música, claro que está en un segundo plano. Y los artistas, Blur o Rosalía o J Balvin, cobrarán una pasta porque Claro. ellos también forman parte del turbocapitalismo. El problema son todos los músicos que están de mitad de los carteles para abajo, Que son se usados han como visto Kleenex, total. muchísimo más precarizados, maltratados, y además, como la gente prefiere gastarse la barbaridad de pasta que valen esas entradas, la gente tiene el dinero que tiene, entonces tiene que ahorrar para el Primavera, el Mad Cool, el no sé qué y el no sé cuántos, el FIB, el FOB, pues claro, al final se está perdiendo un poco la asistencia a salas, porque dices, ¿cómo voy a Claro. pagar 18 euros por ver a un artista Claro. si pagando 180 veo a 56? 50, Ya, claro. es que no ves a ninguno, y además la experiencia de ver a un músico en una sala y que le llegue, si no todo ese dinero, porque también se quedan dinero en las salas, etcétera, una gran parte, o sea, la posibilidad de que un músico se financie su carrera y sus giras en vez de cobrar un caché irrisorio pero que no puede rechazar porque claro, es que vas a tocar a las 11:37 en el Primavera Sound y seguramente te van a ver 7 personas, claro, no puedes rechazar esa oportunidad, que esa es la otra, el creer que por aceptar tocar en los festivales más importantes a horas intempestivas, porque yo he tocado en festivales cuando no se había abierto la puerta, o sea, tocar para los camareros, Total. yo eso lo he hecho. Sí. Entonces, Esto le ha pasado a grupos conocidos a nivel nacional. En un Mad Cool, los Cigarros tocaron antes de que abriesen las puertas, Claro. para que mientras la gente entraba, Claro. ellos ya estuvieran tocando. Entonces, es que es una movida. También te digo que o sea, al haber estado tanto en la industria de la música, la parte más baja, más oficio, orquestas, grupos de versiones, y también en la parte de intentar conseguir algo con tu grupo, Ujú. es que al final lo que está pasando es que se está mezclando un poco todo, que a los grupos son tratados como orquestas. Claro. Pero claro, los grupos, pues eso, te contratan para que toques con las puertas cerradas del festival para que cuando la gente entre haya algo sonando de fondo, que es, o sea, un Efectivamente. completo desprecio a tu música, pero son cosas que pasan. Y es que a Blur, la verdad es que le pueden dar morcilla, pero Dar una morcilla, expresión ¿qué que me tienes? gusta mucho. 950 Sí, años. me apetecía usar mucho esta expresión, pero yo ya estoy cansado de respetar chorradas. Los macrofestivales son una estafa de la que todos volvéis enfadados, pero encomendándoos para la próxima edición, fingiendo que el catastrófico espectáculo que dan algunas viejas glorias arrastrándose por los El escenarios sonido pésimo. os ha cambiado la vida, que el trapero que ni siquiera se sabe sus propias letras y se gasta 0 euros en escenografía te ha resultado mínimamente interesante. Mi take, como se dice ahora, Montipeiro, es que empecemos a decir las cosas por su nombre y que la música es maravillosa y se me la respeta. En realidad es algo que yo no diría nunca. Y que no vayáis a macrofestivales, coño. Que no. Pero realmente el tema que traigo a debate no sería algo tan cuñado, sino más bien algo más constructivo y que más bien nos alude a todos. Algo que se ha preguntado más de una ocasión, pero pocas veces se ha planteado de forma sosegada. Os he contado la movida de los macrofestivales, pero se escuchan muchas voces también desde salas de conciertos donde el público cada vez se calla menos y más artistas se muestran desilusionados por la falta de respeto hacia su actuación por parte de los que se supone sus propios seguidores. Las preguntas que me hago serían varias. ¿Hemos perdido la fascinación por la música en vivo? Todos, no solo la gente joven, porque hablar en conciertos hablamos todos. ¿Es algo exclusivo de la música o tiene que ver con cualquier espectáculo en vivo? ¿No estaremos tocando hueso en este tema, como tú bien has dicho ya en 2 ocasiones, Montipeiro, porque siempre se han tratado de eventos sociales bajo un pretexto y no de los músicos o artistas en sí? ¿Se ha democratizado el estrellato y el talento? ¿Es esta etapa la verdadera venganza de los músicos de orquesta que ven por fin como los autoproclamados músicos de verdad son relevantes
relegados a la misma función que la suya tanto tiempo menospreciada? ¿Estamos ante la caída de un mito o simplemente somos unos ególatras que solo queremos hacernos un selfie y demostrar que somos gente enrollada que va a los eventos sociales más importantes? ¿Quizá todo a la vez? No lo sé, Montepeiro. Muchas preguntas seguidas. Yo sí lo sé todo. ¿Lo sabes todo? Bueno, Yo ya no lo has creo- estado explicando Yo no todo creo este que la rato. gente le guste menos la música en directo. Ujú. Creo que hay gente que le gusta la música en directo como le ha gustado toda la vida, pero Sí. esa gente son 4 y están en las salas como han estado siempre. Vale. Los festivales, la música es lo de menos para alguna gente. Otra gente, yo recuerdo, yo fui a ver a Soundgarden al Sonisphere porque no tenía otra manera de verlos, pues fui, vi a Soundgarden, tuve que orinar en sitios infectos, supongo que cogería 3 cepas del papiloma por los baños, no por Claro. otra cosa. Que, No, claro, no. por follarme a alguno de Soundgarden, que ya me gustaría. Ya te habrá gustado, sí. Sí que la gente sigue yendo un poco por los grupos porque es una música que sigue teniendo un público muy fiel, es la verdad. Pero los que son de artistas que están de moda y tal, pues mucha gente va por la foto y por el evento en sí, donde encontrarse a gente y hacer el mamarracho. Claro, igual generalizar como yo he estado haciendo en esta serie de preguntas es un error en cuanto a que hay una diferencia clara Sí. entre cierto tipo de grupos, ¿no? Claro, es verdad que ya incluso los festivales más respetados, yo recuerdo hace unos años que Ángelus Apátrida tocaron en el Resurrection Fest, que siempre ha sido un festival que empezó siendo algo pequeño y que se ha convertido prácticamente en una peregrinación para los fans del metal en España, y es un festival que siempre ha tenido como ese rollo de cuidar mucho a su gente, de tal, y Ángelus Apátrida, que son yo creo que el grupo español más reconocido y más querido también por el público, por todo lo que ha logrado, y emitieron un comunicado diciendo que se habían sentido muy maltratados por el festi, porque les hicieron cortar antes de hora, porque Ya. no respetaron sus horarios. Con lo cual al final es un modelo que se acaba imponiendo incluso para gente que tiene buenas intenciones, yo creo. O sea, al final hay como un ritmo de consumo de música, de que los carteles sean infinitos, que toquen 500 millones de grupos. A mí no me gusta el modelo festi. Ni siquiera me gustaba cuando tenía 20 años. Fui a 2 o 3, sufrí mucho físicamente, lo pasé muy mal, pasé mucho sueño, mucha hambre, mucha suciedad, no entendía nada y la verdad es que prefiero las salas. Pero yo creo que sí que hay diferencias. Creo que no se puede comparar el Viña Rock, que se ha convertido en algo Sí. muy masivo y muy horrible, con un modelo que precariza muchísimo a los artistas, precariza muchísimo a sus trabajadores, con un festival que te montan 4 heavies de un pueblo, con el trabajo de todo un año y la ilusión de traer a lo mejor a un grupo medio grande y 25 bandas pequeñas. Y, vamos, y los grupos también son distintos entre sí, no se atrae el mismo tipo de público, cierto grupo, cierta trayectoria, Claro, por decirlo lo de que una pasa con manera. los grupos es que al final están atrapados como siempre en el sistema capitalista, donde al final los que están ganando son los 4 magnates que tienen todos los festivales del planeta, que son 4. Y están comprando y ya se están generando pues eso, una mega industria del entretenimiento que es pues todo lo cruel y lo injusta que es cualquier macroindustria del capitalismo. Entonces, yo qué sé, ir a festivales, pues yo creo que hay que ir más a los pequeños que a los grandes, y al Coachella y todo eso es que no hay que ir a no ser que vayas a inmolarte y a Claro. llevarte por delante a 500 influencers, que en ese caso te animo. Que además en las salas, y hoy en día ya las salas te agradecen tanto que vayas, que te puedes hacer fotos ahí con tus ídolos sin ningún problema. Tus ídolos, claro. Tus ídolos están deseando que les invites a Bueno, un bocadillo. Tampoco tengáis ídolos, eso es una cosa que recomiendo. Últimamente está complicado tener ídolos, es no verdad. tengáis ídolos, que en cualquier momento en Twitter... Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Nos vamos a ir yendo. No sin antes- Una frase maravillosa del Sí. español que tiene sentido. No sin antes pedir, por favor, miro a cámara con esto, dadnos el dinero. Danos vuestro Que luego dinero. se lo dais al Primavera Sound y a cosas Sin horribles. ningún problema, sin está ningún todo el problema. mundo ahora mismo, mientras nos escucha, comprando la entrada para sí, The Sarts, la enésima entrada del enésimo festival donde tocan los mismos grupos. donde van a pillar una insolación con toda Sí. probabilidad. Pero Sí, bueno, un coma etílico y tal. Bueno, cada uno sus prioridades. haced como Paula, Vero, Lorena, Juan, y Natalia, que Madre son los mía, cuánta Patreons de esta gente. semana, que son 5 personas excelentes
que jamás irán al Coachella a ignorar a irán Blur. y jamás se desuscribirán, jamás dejarán de darnos su dinero. Gente fantástica. Como otros que vamos a leer a continuación. Me gusta mucho lo de que quieras leer la gente que se desuscribe. Yo quiero leer Esto puede gente que pasar se en cualquier momento sale la lista, así que cuidado. Cuidado con desuscribirse. Patreon.com/todo mal. Entráis ahí, nos dais vuestro dinero, aquí paz y allá gloria. Perfecto, Montipeiro. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues mira, con una canción de Amigas Íntimas, que es el grupo de Carmen, que es esta amiga mía que estaba en la cena que he nombrado al principio en mi Muy sección. El tema se llama Enemigo. Y Vale. con esto nos vamos y la semana que viene más. Y o pero...